Acazul presenta Especiales de Invierno. ¿Qué hacer con las utopías? De Armando González Torres. Gran libro, de verdad, lo recomiendo muchísimo. Y están para presentarlo, pues, 3 presentadores de lujo. Elena Enríquez, bienvenida Elena, Héctor de Mauleón. Gracias, buenas noches. Y José Luis Martínez, qué gusto que estés aquí de nuevo, José Luis. Esperemos que lo disfruten y al final vamos a tener una sesión de 10 minutos de diálogo con ustedes, así que pongan atención. Pues muchísimas gracias por estar aquí, estoy muy contento de verlos a todos y pues si les parece comenzamos en estricto orden alfabético, Elena, Martínez y Mauleón. Bueno, pero no es de… No. A ver, eso es más cómodo, sí. Gracias. ¿Me escuchan? ¿Sí? Bueno, buenas noches a todos. Es un placer estar aquí con ustedes. Gracias Acazul, gracias Guadalupe por alojarnos aquí para tener esta conversación. Gracias Armando por tu invitación, que me honra y me hace feliz por la oportunidad de conversar contigo, con este público y con los queridos y admirados Héctor y José Luis. Gracias a ustedes, lectores, por acompañarnos esta noche. Tengo un enorme deseo de escuchar sus puntos de vista. La lectura del libro de Armando abre una conversación con enormes desafíos y yo les quisiera hacer a ustedes algunas preguntas y ya me dirán si les interesa responderlas. El ensayo de Armando es delicioso, lo van a disfrutar. Estoy segura de que ustedes, como yo, son golosos de los libros y por eso están aquí. No me propongo hacer una reseña del libro, prefiero que ustedes lo descubran en la intimidad y al adentrarse en sus páginas van a experimentar una sacudida. A mí, como ocurre con los buenos libros, me dejó multitud de inquietudes y preguntas. Quiero compartirles algunas de esas inquietudes y plantearles un par de esas preguntas. Tengo un enorme deseo y curiosidad de conocer sus respuestas. La tuya también, Armando, la de Héctor, la de José Luis. Armando nos ofrece, con la prosa limpia y contundente que lo caracteriza, un viaje a través de los sueños de la humanidad y sus intentos para lograr la felicidad compartida en mundos donde todo está resuelto. El título no podía ser más afortunado, Jardines en el cielo. Forma parte también del título una pregunta: ¿qué hacemos con las utopías? Responderla me parece un gran reto. Con la lectura del libro, cada uno encontrará su propia respuesta, aunque me temo que, como sucede con las cosas importantes en la vida, será difícil hallar un consenso. Armando nos brinda una obra de una claridad precisa, afable. Como toda buena narrativa, nos captura en las primeras páginas, genera tensión, no sabemos a dónde nos lleva, pero nos dejamos conducir dóciles porque nos invita a descubrir los misterios que entrañan los paraísos. José Emilio Pacheco dijo de diversas maneras: a un ensayo no le pido que confirme mis creencias, tampoco mis prejuicios. Espero de él que me abra otra puerta. Quiero que me haga ver lo que no había visto y ponga a prueba todo lo que había supuesto. El libro de Armando cumple sobradamente con esas expectativas. Nos deja, por decirlo menos, inquietos. Por lo general asociamos a las utopías con connotaciones positivas.
como lo bueno, lo bello, lo hermoso. La palabra utopía a mí me evocaba, y cambié un poco mi punto de vista después de leerte, me evocaba sueños irrealizables, paraísos idílicos, donde el dolor, el sufrimiento, las preocupaciones no existen. La posibilidad y el gozo, el placer continuo, ¿no? Me encantaría conocer qué significan para ustedes las utopías. Creo que después de leer a Armando van a cambiar un poco su idea acerca de ellas. Armando nos revela algo que considero vale la pena analizar, no solo a nivel social, también en nosotros mismos. Las utopías nos pueden conducir a terribles pesadillas. Su libro nos invita a ser prudentes, porque idealizar, creer en absolutos, la exigencia de certezas redondas e inamovibles son caminos peligrosos. En las acciones para materializar el paraíso, una vida sin dolor, la convivencia en la libertad absoluta o igualdad total, o la incesante búsqueda de perfección, en medio de todas esas exigencias se desencadenan afanes de dominio, opresión, voluntad de control, se detonan las oscuridades del ser humano. Armando lo afirma de un modo muy certero. La utopía es ambivalente, estimula las ideas, pero puede propiciar ceguera ideológica. Nos lleva a vislumbrar mundos nuevos, pero también alberga peligrosas regresiones. Mientras leía tu libro, querido Armando, recordé 3 obras que me impactaron en su momento, porque me llamaron a poner los pies en el piso y a dejar de idealizar. Una es El fuste torcido de la humanidad, de Isaiah Berlin. Otra, Los orígenes del totalitarismo, de Hannah Arendt. Y Memorias del subsuelo, de Dostoyevsky. Isaiah Berlin explicó profusamente la necesidad de pluralidad. El bien, lo bueno, no es lo mismo para todos. Los valores humanos fundamentales son múltiples y su contenido puede ser variable. Son irreductibles y no aceptan concesiones. La libertad, la dignidad no son cuantificables, no nos pueden reconocer mucha o poca libertad o mucha o poca dignidad. También hay valores incompatibles entre sí bajo ciertas circunstancias. Por ejemplo, la justicia y la compasión pueden contraponerse. Berlin sostiene que los valores no se pueden jerarquizar de manera universal. Cada cual decide sus prioridades. Eso implica irremediablemente conflictos y a veces elecciones trágicas por intereses o bienes opuestos. Por lo tanto, colocar a la ética al centro es un acto no solo de respeto, es un principio de supervivencia. Mi maestro, cuando estudié filosofía, Enrique Dussel, nos insistía siempre que un acto ético es identificable de manera muy fácil. Afirma la vida. Las generalizaciones ofenden, no hay soluciones únicas, verdades absolutas o sistemas de valores universales, pero eso no nos condena al relativismo o a que todo se vale. Por eso las utopías son tan disruptivas, dislocan nuestra forma de entender y ver. Ellas parten de la posibilidad de lograr lo bueno para todos. Pero esa buena intención puede anular la individualidad. Los valores morales no son uno solo, sino una pluralidad de fines y reivindicaciones. Por eso hay una línea tan delgada entre el deseo del bien universal y la imposición. Para Hannah Arendt,
el totalitarismo es una forma de gobierno distinta de los regímenes autoritarios, que es a los que nos puede llevar una utopía. Y se puede disfrazar de democracia. Se basa en una ideología que pretende explicarlo todo, busca la transformación total de la sociedad y de la naturaleza humana para adecuarse a las necesidades del bien común. Así, anula a los individuos. El pensamiento crítico es visto como traición. Todo se hace en nombre del concepto abstracto de nación, pueblo, reivindicación social, justicia. Por eso Hannah Arendt declaró con firmeza más de una vez que el único amor que ella había sentido era por personas, por individuos, no por la patria, no por ideales y mucho menos por ideas. En tanto, en Memorias del subsuelo, Dostoyevsky nos ofrece un personaje fantástico. Es un hombre inteligente, culto, y sus cualidades lo hacen sentirse superior. En un monólogo, a partir de sus propias vivencias y desde esa honestidad, critica la idea de que el hombre siempre busca el bien. Reconoce cómo a menudo el impulso de ciertos actos en todos nosotros es el deseo de experimentar sufrimiento. Vivir con todo resuelto, en el confort total, es estar anestesiado. Sin hacer una loa al dolor o al sufrimiento, Dostoyevsky nos demuestra cómo podemos optar para sentirnos vivos por el gusto por el dolor o disfrutar el peligro. ¿Alguno de ustedes ha querido tirarse del bungee o en un paracaídas o disfrutan las películas de terror? Bueno, pues no todo responde a la lógica ni todas las aspiraciones son edificantes. Aquí las preguntas que quiero compartirles y que me gustaría escuchar sus respuestas. La primera ¿es útil buscar la perfección? ¿Qué nos anima a alcanzarla? Algo de eso hay en el espíritu de las utopías, ¿no? Una respuesta fácil podría ser, es un modo de buscar estar mejor, pero la rigidez que entraña un estándar inalcanzable nos conduce a la descalificación, a la hiperexigencia, a la intolerancia y el deseo de acelerar los procesos. Nos volvemos implacables con los errores, privilegiamos la competencia por encima de la colaboración y se aleja la posibilidad de conciliar. Hay un refrán que dice, a lo mejor ustedes lo hayan escuchado, lo perfecto es enemigo de lo bueno. ¿Ustedes qué opinan? ¿Sigue siendo útil perseguir la perfección? Y la segunda pregunta sería, ¿vale la pena eliminar el dolor en nuestras vidas? Más allá de no sufrir al experimentarlo, desaparecerlo, ¿nos reporta beneficios? Me encantará escuchar sus respuestas. La lectura del libro de Armando les dará conocimiento para comprender, motivos para indagar en su entorno, en ustedes mismos, cuál es el valor hoy de las utopías. Gracias. Muchísimas gracias, Elena, por esta lectura tan generosa, tan reveladora, llena de erudición, pero también de sencillez expresiva, de sentido común. Yo creo que estas preguntas son motivo de varios libros y bueno, yo creo que las podemos pues tratar de dilucidar una vez que… sí, exacto.
Esa es nuestra utopía, ir al ayuda. Covadonga. Muchísimas gracias. Algo que nos dé valor, ¿verdad? Sí. Bueno, gracias a Armando González Torres por invitarme a participar en la presentación de su nuevo libro, Jardines en el Cielo, ¿qué hacer con las utopías? Es un privilegio estar en esta mesa con mis admirados amigos Elena Enríquez y Héctor de Mauleón. Gracias a todas y todos por su presencia y gracias, por supuesto, a Guadalupe Alonso Coratela y sus colaboradores por su hospitalidad en la Casa Universitaria del Libro. En su ensayo, Los libros y la conversación, Gabriel Said dice: la cultura es conversación, pero escribir, leer, traducir, editar, diseñar, imprimir, distribuir, catalogar, reseñar, pueden ser leña al fuego de la conversación, formas de animarla. Hasta pudiera decir que publicar un libro es ponerlo en medio de la conversación. Y bueno, siguiendo a Said, aquí estamos para echarle leña al fuego de la conversación con Jardines en el Cielo, un libro que promete y hace posible un placentero viaje por las utopías que el ser humano ha ideado para crear un mundo mejor, como se lee en la contraportada. Efectivamente, Jardines en el Cielo es una panorámica del género creado por Tomás Moro en el siglo XVI, con propuestas y autores de diversas utopías en un recorrido histórico que llega hasta nuestros días, con los movimientos feminista y ecológico, por ejemplo, o con las llamadas comunidades intencionales que proponen un modo de vida alternativo al desvarío, a veces insoportable, de la vida moderna. El origen de la utopía puede rastrearse hasta la República de Platón, pero es Moro quien le pone nombre y comienza a tejer ese manto que atraviesa los siglos. En su libro, Utopía, publicado en 1516, Moro, como recuerda Armando González Torres, desde la ficción, habla de la libertad y la tolerancia, del divorcio por incompatibilidad de caracteres, del derecho a abreviar la vida ante enfermedades dolorosas o incurables, de la necesidad de pesos y contrapesos en la vida política. Habla también de la libertad de creencias, condena la pena de muerte y las desigualdades y el sufrimiento de los más pobres. Algunas de estas cuestiones se han resuelto en nuestros días, otras, después de tantos siglos, aún están a debate. La eutanasia, por ejemplo, en muchos países, o continúan vigentes como la pena de muerte en Estados Unidos. Otras cuestiones, como los pesos y contrapesos, se han esfumado en la vida política de países como México ante el fortalecimiento de un régimen que concentra prácticamente todo el poder en el Ejecutivo y donde la oposición, en el mejor de los casos, en su mayor parte es solo escenográfica. En 5 capítulos, González Torres nos brinda un paseo por los utopistas clásicos, los socialistas utópicos, la utopía en la práctica, las utopías totalitarias y las distopías, para llegar finalmente a lo que denomina el paisaje utópico, en donde aborda la vida como arte. Lo cito, es decir, la aspiración de reconciliar el trabajo, el placer y la realización personal. Asimismo, Armando expone las preocupaciones ecológicas catapultadas en las últimas décadas por el cambio climático, la utopía feminista que apunta hacia una sociedad en la que exista mayor o plena equidad entre géneros, y finaliza con las microutopías o heterotopías. Dice que se despliegan en las comunidades internacionales y que generalmente proponen apartarse del mundo. La utopía, le dijo Armando González Torres al ensayista David Noria en una entrevista reciente, ahora me entero que por escrito, constituye un afrodisíaco para el cambio y sus resultados pueden ser variados. Lo mismo intuiciones primeras en materia de organización económica, social, de derechos humanos y de libertades, que pesadillas de miseria y opresión. Entre estas pesadillas vueltas realidad están los regímenes totalitarios del siglo XX,
el estalinismo, el nazismo y el fascismo, cuyas grandilocuentes promesas González Torres llama la utopía el género de la esperanza, derivaron en sistemas crueles, opresivos, enemigos de la libertad. Los motores de estos regímenes, dice el autor, eran los conceptos del pueblo, el Estado y el partido, el primero como la representación de una voluntad orgánica e infalible, el segundo como vocero de la voluntad popular y garante de la legitimidad, y el tercero como brazo ejecutor. En el siglo de los populismos, de izquierda y derecha, estas ideas toman nuevo aliento y presagian tempestades en las sociedades gobernadas por populistas. Jardines en el cielo se lee de un tirón, es como una novela que nos mantiene en vilo, con una escritura ágil, con capítulos breves y precisos. En palabras de Armando, se trata de un divertimento. Sí, pero no es solo eso, es también una pertinente reflexión sobre los saldos de este género, que para bien o para mal, ha estado en nuestra vida durante siglos. Es un libro erudito, poblado de referencias y con una amplia bibliografía que colorea lo que él llama el paisaje utópico y nos recuerda y estremece con las novelas clásicas de la distopía, a la que González Torres llama el hermano rebelde de la utopía. En sus páginas volvemos, sobre todo la gente de mi edad, a esas historias que oscilan entre la crítica del presente y la angustia en torno al futuro, que muchos leímos en nuestra adolescencia o juventud, como Un mundo feliz de Huxley, Rebelión en la granja en 1984 de Orwell y Fahrenheit 451 de Bradbury, cuyos desenlaces corroboran la opinión de González Torres. La distopía es un género crítico, pero nada optimista respecto a las posibilidades de liberación de la sociedad contemporánea. Los experimentos utópicos en América, sobre todo en México con Vasco de Quiroga, lector apasionado de Tomás Moro, es otro de los temas que se abordan en este libro, en el que, por otra parte, se encuentran casos como el de la familia, como el de la crítica a la familia se encuentran casos casi desde el principio sobre la familia y el sexo. Estos temas han estado presentes en el devenir utópico. En La Ciudad del Sol, por ejemplo, se proscribe la exclusividad sexual y la lectura de los astros determina el momento perfecto, dice Armando, para el encuentro carnal y la procreación humana. Los niños son adoptados por toda la comunidad y se evita el egoísmo del amor hacia una sola pareja. Lo mismo propone Fourier en el siglo XIX. Critica la familia tradicional y con respecto a lo sexual, escribe González Torres, piensa que la convivencia con una sola pareja genera tedio y conformismo y sacrifica el pleno despliegue de la personalidad y las posibilidades humanas que se pueden alcanzar teniendo distintas relaciones amorosas y eróticas. En Estados Unidos, John Humphrey Noyes creó la comunidad de Oneida, famosa por su éxito como productora de cubiertos y por su liberalidad y prácticas sexuales. Noyes, como Fourier, predicaba el amor colectivo y la renuncia a la odiosa exclusividad sexual. No son los únicos. Existen otros que nos remiten a organizaciones religiosas actuales, como la Iglesia de la Luz del Mundo, por el abuso de sus líderes a menores de edad y su autoproclamado derecho a la iniciación sexual de sus devotas. Jardines en el cielo, otra vez, como diría Said, atiza el fuego de la conversación. Nos sorprende con sus historias y reflexiones, con sus paseos por la historia de las utopías. Nos sorprende con sus historias y reflexiones, con sus paseos por el devenir de las utopías, bajo la guía de uno de nuestros más serios y a la vez más risueños ensayistas, Armando González Torres, quien, por si fuera poco, también es un extraordinario poeta y aforista. Gracias.
Muchísimas gracias, José Luis. Solo quiero decir que este libro no solo te debe esta espléndida presentación, que me conmueve mucho, sino que pues desde 2016 que yo empecé a delirar con este tema, pues tú has sido anfitrión de muchos artículos que después pasaron a formar parte del libro. Gracias por todo. Gracias, muy buenas noches. Pues, bueno, para empezar, celebrar y sorprenderse de la infinita curiosidad que tiene Armando González Torres para meterse en un tema que es tan complejo, que cuesta tanto trabajo tomar, pero que sin embargo ha acompañado el curso de la humanidad durante muchos siglos. Es muy emocionante pensar en 1492, en el momento en el que se descubren un nuevo mundo y comienza frente al desgaste de las estructuras de la Edad Media que había dominado Occidente durante un milenio, comienza a aparecer un mundo poblado por humanos que nadie sabe de dónde salieron, sociedades que parecen ser idílicas y en algunos relatos dicen que solamente basta alzar la mano para agarrar un fruto de un árbol y sobrevivir. Y entonces es brutal el contraste entre ese mundo nuevo, misterioso y desconocido y esta cosa derrumbada que venía atenazando y apresando a los hombres. Y a esto se suma la aparición de una figura extraordinaria que es Petrarca, que abre la puerta al humanismo y que abre la puerta o que pone las bases de lo que luego se va a llamar el Renacimiento, que es el volver al orden clásico, pero para tratar de sacar lo mejor de eso. Yo creo que Petrarca a su modo fue un utopista, porque lo que buscaba era la unificación de Italia para que volviera el esplendor del antiguo imperio romano, pero con su cancionero mete un cartucho de dinamita a las estructuras medievales y entonces el mundo comienza a despertar, comienza a mirar las cosas desde otra perspectiva y viene el golpe brutal del descubrimiento de América. Para entonces Tomás Moro es un adolescente que está entre la oscuridad de la celda del convento, del monasterio, de la celda del fraile y las risas del palacio y las conversaciones del palacio. Se mueve entre esos mundos, no sabe si hacerle caso al corazón, si hacerle caso a la razón, hasta que alguien le dice, si no sabes qué hacer, si hacerle caso al corazón o a la razón, hazle caso al alma, porque es la única que no te va a engañar, y lo lleva por un camino que lo termina confrontando, lo termina llevando a la guillotina. Así comienza el libro de Armando, con el camino de Tomás Moro rumbo al patíbulo, rumbo a la guillotina, es a la horca. Así es la guillotina, sí, decapitación. Pero bueno, en ese trance y en ese contexto, él es el primero que, con la ayuda de Erasmo, comienza a pensar en que es necesario que haya una renovación moral de la Iglesia y una renovación moral del mundo en el que están viviendo. Y entonces se le ocurre escribir este libro que va a inaugurar un género que va a ser uno de los géneros más exitosos, aunque corre un poco de manera oculta por la historia de la humanidad, que es el de la utopía. Y es muy curioso porque en este libro lo que a él se le ocurre es que encuentra a un viejo aventurero que anduvo por el mundo de la mano de Américo Vespucio. Entonces, imagínense el momento en el que esto se está escribiendo, Américo Vespucio pues es como el gigante del mundo que descubrió el nuevo mundo, y él desprende a un personaje que habría acompañado a Américo en sus viajes y que ve las sociedades de ese mundo que están descubriendo, y encuentra una isla remota cuya ubicación no conocemos, en la que hay una sociedad más justa, más feliz, más perfecta, no sé si más feliz, pero y comienza a dar una serie de especificaciones de cómo se vive en ese lugar. Para empezar, ahí está la primera semilla de que debe ser abolida la propiedad privada. Esa es una de las maldiciones de la sociedad. La otra maldición es el oro.
En esa isla, en la isla de Utopía, el oro solo lo usan para las cadenas de los esclavos. Pero no hay esclavos, los únicos esclavos son los que son atrapados en la guerra. En ese mundo los ladrones no son perseguidos, no se les castiga con la pena de muerte, sino que se les da otra oportunidad, porque hay un pensamiento humanista de que deben ser ayudados y rehabilitados. Entonces comienza a ser un libro que recorre en ese contexto de sorpresa y de azoro el mundo, y que pues a Tomás Moro lo ejecutan en 1535. 3 años antes, en 1532, Vasco de Quiroga ya está en Santa Fe y en Michoacán poniendo en práctica en México, bueno, lo que era entonces la Nueva España, ni siquiera estaban sentadas las bases de la Nueva España, pero ya está poniendo en práctica las ideas que está abriendo este libro, uno de los libros más influyentes en la historia de la humanidad, porque pues comienza a correr el tiempo, y en la medida en la que pues, llega la opresión de los españoles, llega la encomienda, llega la explotación de los indígenas, cobra más relevancia lo que había dicho Moro en sus libros. Y a medida que avanza la historia, esto me parece fascinante. Decía Mario Vargas Llosa, hay que tener mucho cuidado con las utopías porque muchas veces pueden terminar en holocaustos. Se presentan envueltas en un ropaje muy agradable, muy luminoso, muy fácil de alcanzar, y la historia ha demostrado que suelen terminar de esa manera. Pero entonces, bueno, pues se instala el término de utopía para describir muchas cosas, para describir incluso arquitecturas, ciudades. Hay una ciudad en Venecia que fue planeada siguiendo un modelo utópico que no resultó. Aquí en México tuvimos una colonia a mediados del siglo XIX que se llamó la Colonia de los Arquitectos. Era una propuesta de que todos los arquitectos de San Carlos compraran terrenos en la Colonia de los Arquitectos y levantaran palacios y chalets y casas en la medida de su gusto. Parece que solamente se vendieron 2 casas o solamente se construyeron 2 casas, se perdió el nombre de la Colonia de los Arquitectos, que hoy conocemos como Colonia San Rafael, muy cerca de este lugar. Pero bueno, lo interesante es que a medida que va pasando el tiempo, el siglo XVIII, el siglo XIX, hay una constante, Armando, se pueden tocar ciertos elementos en común que tienen que ver con la renuncia a la propiedad privada, que tienen que ver con cómo atenuar la desigualdad, cómo hacer. Hay alguien que ve con mucha lucidez en ese momento y dice, el problema de Europa es que tiene que mantener a sus aristócratas, son unos parásitos que tienen tierras y que tienen gente trabajando para ellos, mientras viven en castillos y no son absolutamente productivos. El mundo nuevo lo que tiene que hacer es dejar de mantener a estos y que todos quienes están metidos en el vasallaje entren en una condición de igualdad donde todos trabajen lo mismo, todos reciban lo mismo. Se va creando un sueño, una seducción que pues llevará a Marx a conjuntar todo lo que habían arrastrado los siglos para hacer una propuesta que para ese momento y que estaba ligada también con las desigualdades que había traído la revolución industrial, prendió como lumbre. Y pues entramos al siglo XX, arrastrando ya varios siglos de utopías, y encontramos el surgimiento de lo que se conoce como las utopías totalitarias, que estallan en Italia, que estallan en Alemania y que estallan en la Unión Soviética. En este momento del libro, que es la página 113, cuando yo estaba leyendo esto de cómo se lograron entronizar estas 3 utopías totalitarias, pues prácticamente me fui de espaldas por la terrible actualidad que tienen en este momento. Escribe Armando,
El fascismo, el nazismo y el estalinismo constituyeron tres religiones políticas en las que la administración de los ideales, la movilización continua y los estímulos simbólicos jugaban un papel fundamental. En estas corrientes se mitificaba el pasado y se prometía un futuro de resurgimiento y perfección. Estas propuestas políticas hacían un diagnóstico simple de los males sociales y proponían fórmulas asombrosamente sencillas para superarlos y alcanzar, más bien recobrar, un estado perenne de bienestar. Las formas de crear un sentido de identidad y comunidad pasaban por la localización de enemigos externos y la normalización de un estado de asedio y emergencia. Se trataba de espacios aislados donde se preservaba la virtud, la cual pretendía exportarse. Más allá de sus discursos universalistas y sus afanes expansionistas, los totalitarismos compartían con las utopías clásicas su insularidad, su desconfianza del cosmopolitismo y la noción de que el contacto externo puede ser disolvente y subversivo. De hecho, la exaltación de ciertos rasgos nacionales, indispensable para inflamar a las masas, conducía a la intolerancia xenófoba y racista. Los motores de la utopía totalitaria eran los conceptos del pueblo, el Estado y el partido. El primero como la representación de una voluntad orgánica e infalible. El segundo como vocero de la voluntad popular y garante de la legitimidad. Y el tercero como brazo ejecutor. Con estos instrumentos, los totalitarismos erigían la promesa de recuperar la Edad de Oro. Estos regímenes tenían competencias universales. Para el fascismo, todo está en el Estado. Nada humano ni espiritual está fuera del Estado, que acaparaban desde el dominio económico hasta el espiritual y el estético. Es muy interesante cómo las primeras expresiones, porque digamos, el estudio de las utopías en forma comienza en 1922 con Mumford. Es el primer libro que recupera las utopías de la humanidad. Es lanzado en 1922 ya con un estudio, digamos, más o menos sistemático. Pero los primeros que advierten los riesgos a los que nos pueden llevar las utopías es la literatura. Ahí viene Un Mundo Feliz, ahí viene 1984, ahí viene Fahrenheit 451, un libro del que se hizo una película estremecedora que es Nosotros, que hablan ya de estas sociedades completamente controladas, que alegan que la manera de llevar la igualdad y el bienestar es mediante el control hasta del lenguaje. Entonces, si nos damos cuenta, un siglo después, estamos muy cerca de muchos de los rasgos de las sociedades, de estas utopías dictatoriales, totalitarias, etcétera. Pero bueno, el hecho es que nos van acompañando, vivimos los horrores del siglo XX a que nos llevaron y luego como que los vamos olvidando, como que los vamos dejando de lado como un momento pasado en la historia de la humanidad y no vemos cómo va volviendo la ola lentamente con sus propuestas de soluciones rápidas, con el embelezo de personas que te dicen, tú es que tú no tienes que hacer nada, nosotros vamos a resolverlo todo y te vamos a devolver el bienestar que estos te quitaron. Y pues volvemos a caer en el seno. Entonces, es un libro fascinante porque la utopía es, digamos, yo diría que este libro, Jardines en el Cielo, lo que intenta es hacer la historia del futuro. La historia siempre mira hacia el pasado, pero las utopías es cómo los hombres del pasado, en su presente, imaginaron los futuros, lo que venía, e intentaron mejorar el mundo que les tocó habitar. Entonces, todos los libros y todas las utopías están repletas de referencias al momento en el que fueron escritas, y eso resulta fascinante, porque ¿cómo imagina Tomás Moro el futuro? Hay por ahí una utopía escrita en 1717 sobre cómo sería París en 2440. Entonces, ¿cómo imagina un hombre del siglo XVIII un París o un mundo tan lejano? Dice muchísimo del momento en el que se escribe, del momento social y político en el que se está haciendo eso, pero dice sobre todo muchísimo de las angustias, de las desesperanzas y al mismo tiempo de las esperanzas
y de los sueños que los hombres de distintos tiempos han tenido. En ese sentido, es un libro absolutamente imprescindible, fascinante, ya lo dijo José Luis, también lo dice Elena. La prosa de Armando es perfectamente transparente, atractiva, hipnótica, se va desenvolviendo de una manera tan amena y al mismo tiempo tan salpicada de referencias, de erudición, de inteligencia, de sentido del humor, que en muchas ocasiones da la impresión de que está uno sentado tomándose un café o una cerveza, escuchando al autor del libro traer imágenes y momentos del pasado. Yo te quiero agradecer, Armando, la invitación, pero sobre todo la oportunidad y la delicia de poder abrir una vez más, después de tantos años de amistad, un libro tuyo y embelezarme, deleitarme, quedar embebido en tus páginas. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias de verdad por este testimonio de amistad, con ese poder de síntesis, con ese vuelo narrativo que te caracterizan, pues embelleces mucho al libro y lo agradezco de verdad. Y bueno, pues estoy muy contento de estar aquí. Agradezco la hospitalidad de la Casa Universitaria del Libro, de la UNAM, a su directora Guadalupe Alonso Coratela, todo este consentimiento, toda esta generosidad, todas sus deferencias para con nosotros. Y pues muchísimas gracias a mis queridos y admirados amigos, Elena Enríquez, José Luis Martínez y Héctor de Mauleón, con quienes desde hace mucho tiempo, sobre todo en el caso de Elena, pues ella es muy joven, menos tiempo, pero nosotros sí, pues ya muchas décadas de este diálogo lúdico, crítico, fraternal que hemos tenido. Muchas veces sobrios, muchas veces ebrios, pero siempre se ha conservado, y yo agradezco mucho que me hayan refrendado esta crítica y esta amistad a los tres en esta ocasión. Y efectivamente, ya lo cuenta Héctor, en 1535, el inventor de la utopía, Tomás Moro, pues fue condenado a muerte. Sin embargo, fue algo suertudo, porque en lugar de digamos, ser condenado al destripamiento o al descuartizamiento, que era el código que se utilizaba con los traidores, por la amistad que él tenía con el rey Enrique VIII, solamente fue decapitado. Y bueno, se sabe que murió con mucha templanza y sentido del humor. Y que se vacilaba a sus verdugos cuando estaban a punto de darle el hachazo. Y al mismo tiempo, mientras Tomás Moro se despedía jocosamente de la vida, un lector suyo en la lejana Nueva España, ya lo refiere Héctor, Vasco de Quiroga, aplicaba explícitamente las ideas de la utopía de Tomás Moro en las comunidades indígenas que él fundó, primero aquí en Santa Fe, en la Ciudad de México, y luego en Santa Fe de la Laguna, pues en Pátzcuaro, en Michoacán. Lo más sorprendente de esto es que Tomás Moro había publicado la utopía como un divertimento literario. Él nunca la publicó en latín y nunca quiso que se tradujera al inglés, porque además era un texto pues un poco delirante, fantasioso, y él comenzó a tener responsabilidades cada vez más importantes con su amigo y finalmente su verdugo, Enrique VIII. Entonces este relato de una sociedad ideal, autárquica, en la que no existía la propiedad privada ni el dinero, pues era vista como un juego, como una fantasía, pero un lector crédulo, podríamos decir, como Vasco de Quiroga, creía que este relato casi fantástico
pues tenía eminentes posibilidades prácticas. Y esta oposición en la lectura de un mismo texto muestra precisamente la ambigüedad, la multiplicidad de lecturas de la que es susceptible un género tan ambivalente, tan fascinante como es la utopía. En efecto, desde que el término utopía se acuña en 1616 por Tomás Moro, pues este género ha evolucionado y ha adquirido las más diversas formas. Hay rasgos, digamos, que se atribuyen a la utopía clásica, que tienen que ver con esta pues obsesión por la planificación racional, también esta subordinación de pues el interés, los gustos individuales al bienestar colectivo, que en muchas ocasiones se dice que es la raíz autoritaria que tienen las utopías, ¿no? Sin embargo, también hay otras utopías profundamente libérrimas, como las de Fourier, las de los románticos ingleses, las de algunas vanguardias de principios del siglo XX, las de los movimientos juveniles de los años 60, que son precisamente la otra cara de la moneda de esta rigidez. Entonces, yo creo que digamos, el género de la utopía es profundamente heterodoxo, diverso, y que bajo el impulso utópico lo mismo han surgido ideas innovadoras y muy útiles además, que muchas se aplicaron después de ser consideradas una locura, ideas económicas, de organización social. Por ejemplo, cuando los socialistas utópicos prohibieron el trabajo infantil, que Owen prohibió el trabajo infantil en sus fábricas, era visto como un demente, o bueno, cuando se pedía el voto de las mujeres, también, y muchas mujeres, muchas sufragistas, utilizaron el vehículo de la utopía precisamente para ver lo absurdo, para hacer notar lo absurdo de esta desigualdad. Entonces, las utopías lo mismo han sido fuente de ideas muy innovadoras en materia económica, de organización social, de libertades individuales, de derechos humanos, de sustentabilidad y armonía con la naturaleza, que también han sido fuente de fanatismos, opresión y miseria. Y lo que yo he tratado de hacer en este libro, pues es una cartografía muy breve, porque además el universo utópico es inabarcable. El universo utópico y como decía José Luis, este gemelo rebelde que es la distopía, son géneros que un solo lector no podría abarcar en toda su vida, ¿no? Pues entonces lo que yo he tratado de hacer es una cartografía muy breve de las utopías más importantes, también de las más excéntricas y sobre todo de estos personajes, mujeres y hombres insumisos, desaforados, entrañables, que han sido los utopistas. Existe toda una industria académica en las ciencias sociales. En efecto, creo que quizá el primer libro serio sobre la utopía que viene desde las ciencias sociales, que además no era un especialista, no era un académico, Lewis Mumford, pues aparece en 1922. Sin embargo, la utopía se ha convertido en un terreno muy fértil para la industria académica, y desde las ciencias sociales existe una bibliografía inabarcable, ¿no?, en torno a la utopía. Y lo que yo he hecho es tratar este tema de manera muy libre, a partir de la flexibilidad que implica el ensayo literario. Y en particular a mí me interesa esta transfiguración de la utopía como género literario, esta mutabilidad que tiene como género y que la hace pasar de ser de repente lo que era un juego, un divertimento literario con Tomás Moro, a luego convertirse en una propuesta social que trata de ser viable con los socialistas utópicos, a convertirse en un manifiesto para la movilización,
a convertirse en un credo ideológico, hasta convertirse en una religión política en los totalitarismos. Y por eso lo que yo hago en este libro también es tratar, por un lado, de mostrar este carácter afrodisíaco del género de la esperanza por excelencia, que es la utopía, pero también pues mostrar sus extremos de violencia y fanatismo. Y pues de eso se trata básicamente el libro, que de manera ya muy generosa pues expusieron aquí mis amigos. Yo quiero agradecer otra vez a los presentadores, a Guadalupe Alonso, a mis editoras en Planeta, Rocío Martínez, con quien empezó, Angélica Pletner, con quien culminó profesionalmente, a todo su equipo, a una correctora que no conocía, a Susana Alfaro, pero que le hizo grandes aportaciones al libro, y en fin, a todo el equipo de Guadalupe, un par de amigos, Gerardo Villadelángel y Roger Bartra, me invitaron cuando en el Fondo ellos tenían una serie de utopías, cuando en el Fondo de Cultura Económica se editaban libros, y pues me invitaron a hacer el prólogo de uno de los títulos, y pues de ahí nació esta inquietud y esta semilla para hacer este pequeño repaso. Y bueno, hay muchísimos seres a quienes agradecer, desde luego a la presencia más importante en mi vida, mi crítica, mi cómplice, mi domadora, que es Lupita, y bueno, de verdad es innumerable, Nancy, que es una maga de la promoción, Monse y Beto, nuestros sobrinos que tanto nos ayudan siempre, en fin, y desde luego un agradecimiento mayúsculo de verdad a todos ustedes, ¿no? Veo aquí amigos de todos los círculos y las tendencias, ¿no? Hay chairos y conservas, y bueno, provienen, insisto, de los más diversos círculos, de la tecnocracia financiera, de la academia y la bohemia literaria, del periodismo más valiente y combativo. Y bueno, esto me llena de gusto porque pues me hace materializar uno de mis mayores anhelos y placeres, que pues es mantener una conversación abierta, inteligente, plural y sin cortapisas. De veras les agradezco mucho. Está aquí también Miguel Barberena, apenas lo veo, que fue de mis primeros editores en el heroico suplemento Arena, y de verdad digo, hay tantas deudas de gratitud y de amistad que no puedo personalizar todas estas gratitudes, pero estoy de verdad muy contento de que nos acompañen aquí, y pues muchas gracias.